Ahí está, bueno, ahí empezó a grabar. Bueno, como les decía, en esta clase vamos a hablar específicamente de planificar, pero con unidades didácticas, ¿sí? Específicamente con unidades didácticas, porque es la consigna del parcial. Después vamos a ver proyectos e itinerarios didácticos, pero ahora nos vamos a basar específicamente en planificar con unidades didácticas. Les preguntaba si estuvieron, ¿alguna vio? Contéstenme con sinceridad, no me voy a enojar si dicen que no, pero quiero saber si alguna vio el apunte este que le estoy hablando de Daniel Brailovsky, que habla de unidades didácticas, se llama Planificar con unidades didácticas y proyectos. ¿Alguien lo vio? Yo sí, profe, pero lo leí Ah, hace como 2 semanas cuando íbamos a tener clase y lo subrayé algo, digamos. bueno, Así que, genial, genial, a lo mejor me puedes acompañar con algún aporte, Ruth. Bueno, como les decía, vamos a ver este texto. La unidad didáctica. Bueno, ustedes saben que en el nivel inicial hay muchas formas de organizar la enseñanza, ¿no? Una de organizar la enseñanza y muy común, es propio del nivel inicial, es a través de las unidades didácticas. Y la unidad didáctica básicamente se trata de un recorte de la realidad. Es decir, que yo lo que voy a hacer es recortar un pedacito de la realidad y poder trabajarlo a fondo, hablando en criollo. Entonces, em, esta forma de organizar la enseñanza tiene diferentes modos de encarar la realidad. Tiene, por ejemplo, el valor de la pregunta, y esto tiene que ver con que tiene una base científica. Ustedes saben que desde la experiencia científica se basa a partir de las preguntas, ¿no? O sea, las hipótesis y las investigaciones científicas parten de una pregunta. Bueno, lo que intenta hacer la unidad es acercarse a un conocimiento científico, ¿sí? Entonces, lo que se valora es la pregunta. Tiene un carácter abierto. ¿Qué quiere decir esto? Que yo lo puedo adaptar a la realidad en la que estoy inmersa. Y tiene un contenido complejo. Y el docente es el que va a ser de guía, de ayuda para poder hacer esta indagación. Entonces, repasando, es un modo de organizar la enseñanza, la unidad didáctica. Hay muchos modos de organizar la enseñanza. Este es un modo de organizar la enseñanza que valora el conocimiento científico y la pregunta en sí misma. Entonces, no es solamente una forma de escribir una planificación didáctica, sino que es un modo de pensar la enseñanza. Es una actitud, es un punto de vista, es una filosofía, se lo puede llamar también. Y después, este modo de organizar la planificación áulica nos va a permitir eh, se va a ver reflejado en las actividades que nosotros vamos a ver en el aula. Después, estas cuestiones las vamos a ver más adelante en esta clase, en el Power, con las actividades, esto que les estoy diciendo de las actividades que se ven reflejadas en la sala, bueno, lo vamos a ver más adelante. Bueno, tiene semejanza, como les decía hace un ratito, tiene semejanzas con la metodología, con metodologías de investigación y no es causal. No es que es una casualidad, ¿no? Sino que lo que busca es tener una mirada profunda, más sistematizada y curiosa sobre una porción de la realidad. ¿Hasta acá vamos bien? Sí, profe. sí, profe. Sí, profe. Perfecto.
El autor dice, Daniel Brailovsky, dice que cuando planificamos con unidad didáctica, él usa un término que me parece que es muy valioso para definir a la unidad didáctica y que dice hacer estallar el contenido. ¿Y qué significa hacer estallar el contenido? Significa que vayamos a lo profundo del contenido, que lo investiguemos, que nos adentremos en lo que tenemos que enseñar, ¿sí? Acuérdense que nosotros cuando hacemos estallar el contenido tenemos que tener en cuenta un montón de variables, entre ellas el pensamiento concreto del niño, ¿no? Entonces, no solamente tenemos que enseñar esa porción de la realidad a fondo, sino que también tenemos que tener en cuenta que esa forma de enseñar a esos niños tiene que ser en forma concreta. ¿Qué quiere decir eso? Que el niño de la edad la que nosotros le enseñamos aprende si ve lo que está aprendiendo, ¿no? Si lo ve, si lo toca, si lo puede percibir. A un nene yo no le puedo decir, vamos a hablar sobre, no sé, la llegada de un hermanito nuevo, porque es probable que no me entienda lo que le esté diciendo, capaz que entienda la palabra hermanito, pero no me va a entender la idea entera, porque para ese niño pequeño es muy compleja toda esa frase, ¿no? Entonces voy a buscar la manera de enseñarle con lo concreto. ¿Eh? Entonces, hacer estallar el contenido, dice el autor, tiene que ver con que la unidad didáctica enseña indagando, curiosa, interesantemente, un recorte de la realidad, como decíamos anteriormente. Entonces, lo que buscamos es un recorte de la realidad. Y para eso, demanda desmesurar y desarmar ese recorte. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a hacer el recorte, por ejemplo, la biblioteca, ¿no es cierto? Y yo voy a tratar de investigar y de preguntarme, hacerme preguntas, ¿qué quiero saber de la biblioteca? ¿O qué quiero que ese grupo de niños y niñas aprendan sobre la biblioteca? Por ejemplo, cuándo fue fundada la biblioteca, por qué es necesario tenerla en el barrio, cómo funciona la biblioteca, porque a mí me resulta interesante que ellos sepan de qué se trata toda esta cuestión, por ejemplo, ¿no? Eso significa desmensurar, o sea, desarmar el contenido, ¿sí? Ir buscándole la forma de que el niño lo pueda entender, siempre sin perder de vista que tiene que ser a través de lo concreto. Bueno, entonces podríamos decir que este ejercicio de profundización acerca de todo lo que puede saberse sobre un recorte es como hacer estallar el contenido. Como les explicaba hace un ratito cuando les daba el ejemplo de la biblioteca. Profe, ¿usted está pasando las diapositivas? Ay, no me digas que no. Está en la segunda. Ahí está en la tercera. Ay, sí, me olvidé de pasarla para atrás. Gracias, Juliana. Bueno, entonces les decía que el autor usa hacer estallar el contenido, ¿sí? Hacer estallar el contenido es ir al fondo del contenido, ¿sí? Y lo escucharon a esta cuestión de la biblioteca y el ejemplo ese lo tienen, ¿no? Sí, profe. Sí, Es más o menos lo que dice acá, que es desmensurarlo, que hay que sacarlo, desarmarlo, investigarlo. Nosotras como docentes, no con los chicos, sino nosotras como docentes. Primero tenemos que ver qué voy a enseñar, qué es lo que quiero enseñarle a ese grupo de niños, ¿sí? Entonces, podríamos decir que este ejercicio de profundización acerca de de lo que puede saberse sobre un recorte de la realidad es esto de hacer estallar el contenido. Esto significa poner el objeto recorte, o sea, el objeto recorte, lo que voy a recortar, en el centro de la reflexión. Es decir, como les explicaba recién, por ejemplo, con la biblioteca, y extraer de él todo lo susceptible de ser sabido, todo lo preguntable, todo lo interesante y relevante, todo aquello que sea preguntable es lo que yo voy a investigar, lo que yo quiero que ellos aprendan, ¿no es cierto? Significa profundizar en todo
el objeto puede traer consigo, ¿eh? Entonces, por ejemplo, el libro da, el capítulo del cual estamos charlando, da el ejemplo del café del barrio, ¿no es cierto? Entonces, investigar qué es el café, cuándo se toma el café, de dónde sale la planta, ¿eh? Cómo es la producción del café para que llegue a esa taza, que se toma para despertarnos y no dormirnos cuando estamos estudiando. Todos esos datos los voy a investigar y los voy a buscar y los voy a tener en cuenta para después planificar cómo yo se los quiero enseñar a los chicos. Entonces, es una de las piezas de la filosofía de la enseñanza didáctica. Es decir, el autor habla de filosofía de la enseñanza porque es un modo de enseñar, porque esto después se va a ver reflejado en el modo en que yo le enseño a este grupo de niños y niñas, ¿no? Es punzar el objeto con la curiosidad e investigarlo con persistencia. Entonces, los ejemplos de unidad didáctica, como dijimos, que es un recorte de la realidad, puede ser el bar de la esquina, el supermercado del barrio, las plantas y la primavera, los oficios, la biblioteca, las hormigas en la sala. Bueno, estos son algunos ejemplos de nombres que pueden llevar las unidades didácticas. Ustedes fíjense que yo no estoy hablando, antes por ejemplo no se usaban recortes de la realidad, sino que se usaban como cuestiones, ¿no? Y después la ciencia fue avanzando y se dio cuenta que la psicología y la neuropsicología del niño no permitía conocer una cuestión tan amplia. Antes las unidades didácticas te llevaban el nombre como por ejemplo los juguetes, no sé, el barrio, ¿no? Entonces son cosas muy amplias que el niño quizás no llegaba a conocer. Entonces, con los nuevos descubrimientos científicos y con los nuevos estudios es que se vuelve, que se tiende a esta nueva filosofía de la enseñanza que tiene que ver con la unidad didáctica y el recorte de la realidad. Profe, Sí, pregunto, es como que sería que en vez de tomar el supermercado, tomamos algo del supermercado, como podría ser, no sé, la leche o algo así parecido, y utilizamos eso y como que sacamos parte por parte. ¿Qué es lo que se hace con la leche? ¿Algo así sería? exactamente, muy bien, exactamente, sí, sí. De todos modos, ustedes tengan en cuenta que también hay que siempre, o sea, no solamente en la unidad didáctica, sea de la manera que ustedes planifiquen, siempre van a tener en cuenta cuál es el interés de los niños, ¿no es cierto? Porque si, por ejemplo, tengo un grupo de niños que vive en el campo y ya sabe que la leche sale de la vaca y toda esa cuestión, no voy a dar la leche, ¿me explico? Porque ya saben, porque ya es algo cotidiano para ellos, sino que voy a buscar algo dentro del interés del niño que sea que amerite profundizarlo, ¿no es cierto? Por ejemplo, les doy un ejemplo práctico. En la sala yo tengo un montón de nenes que los llevan a pescar y les gusta ir a pescar, ¿no es cierto? Entonces, yo puedo utilizar ese gusto por ir a pescar que me va a dar como un indicio, un pequeño indicio, pero yo no me puedo quedar con eso, ¿no? Entonces yo voy a empezar a investigar. Lo que yo primero tengo que hacer para hacer mi recorte de la realidad es empezar a investigar. Bueno, ¿qué peces hay en el río Salado donde vivo yo acá en Santo Tomé? ¿Qué peces hay en esta época del año? Con qué se encarna? ¿De dónde sale esa carnada? Si pescan de la costa, ¿qué otros animales aparte de peces hay? ¿Qué vegetales hay en la costa en donde ellos pescan? ¿Me explico? Yo voy a ahondar en ese interés que tienen los chicos. No sé si se entendió. Sí, sí, profe. Bárbaro. Ustedes frénenme si no entienden, me preguntan 20 veces que yo no tengo problema. No se queden con la duda. Bueno, la indagación. Esto es lo que recién les estaba dando el ejemplo de los peces. Bueno, se trata de esto, de la indagación. ¿Qué es lo que tenemos que indagar? Bueno, entonces,
Quiero preguntar y preguntar, buscar detalles, recorrer la historia y el conflicto que rodea al recorte. Como les decía yo recién en el ejemplo claramente, ¿no es cierto? Entonces, si yo quiero planificar los peces, que es lo que tengo que planificar ahora, de hecho, tengo que planificar los peces del río o los peces de la zona de Santo Tomé, por ejemplo, que va a ser mi recorte de la realidad. Yo me voy a preguntar, bueno, a ver qué peces, como les decía recién, qué peces hay en este momento, qué vegetales rodean al río en este momento, eh, qué plantas hay, cómo ahora históricamente, si tengo que ir a la historia, por ejemplo, eh, cada cuánto hay una bajante del río como hay ahora, entonces puedo ver que hay peces que quizás no están, no sé, tengo que ir y buscar, y eso no, a otras cuestiones, ¿no? A investigar. Y los conflictos que rodean al recorte, utilizarlo como excusa para llegar a pensar en temas esenciales. Ustedes están viendo lo que dice la indagación, ¿no es cierto? Sí, Sí, profe. Ah, bueno, porque no sabía si había pasado o no. Bueno, y llegar a pensar en temas esenciales y profundos que nos implican y nos comprometen, ¿no es cierto? Es decir, partir de algo sencillo como los peces y ir, por ejemplo, a algo más complejo como cuestiones científicas, como por ejemplo que los peces nos pueden servir para alimentarnos porque nos dan vitaminas y nos hacen bien, no sé, se me ocurre, ¿no? Entonces, fíjense, como algo sencillo, como los peces, me puede ir llevando a cuestiones de buenos hábitos alimenticios para incorporar en los niños, ¿no es cierto? Ejemplo. ¿Eh? Bueno, surgen dimensiones, por ejemplo, la biblioteca del barrio, bueno, el mismo ejemplo que ya les di hoy. La historia de la biblioteca, la función que cumple en el barrio, las formas de utilizar la biblioteca, las reglas a cumplir, bueno, etcétera, etcétera. Este ejercicio de indagación lo voy a hacer mientras yo planifique, ¿eh? En el momento que yo empiece a planificar, voy a hacerme todas estas cuestiones de preguntas, de indagación, de búsqueda, de preguntarme yo, a ver, ¿qué quiero que este grupo de niños y niñas aprenda? ¿Eh? Pero primero yo tengo que aprender sobre ese tema, ¿eh? Profe, Sí, lo que me quedó en la duda, por ejemplo, que Ruth había dicho el supermercado, o sea, el supermercado, por ejemplo, no puede ser porque es algo muy grande, o sea, yo dijo que el súper sí, no, pero que la leche sí, claro, no, pero no, eso no no, entiendo. Y ahí dice no, la biblioteca, y a mí me parece, por ejemplo, si fuera como en el caso que dijo Ruth, sería un libro, no la biblioteca. está, No entiendo. está, bueno, gracias por preguntármelo. ¿Quién me habló? ¿Lucy? Sí, fui yo, perdón. No podía aprenderlo. Ah, em, bueno, sí, está bien tu pregunta. Lo que pasa es que Ruth me hizo específicamente una pregunta porque ella me dijo, yo puedo hablar de la leche y de dónde sale la leche y puedo hablar sobre el texto que tiene el sachet, por ejemplo, o el envase donde viene la leche, ¿no? Bueno, en ese caso es válido, pero también es válido hablar del supermercado, pero si yo lo quiero encarar desde otro lado, es válido. Sí, el recorte del supermercado del barrio es válido. ¿Por qué? Porque yo me puedo acercar hasta el supermercado y llevarlos y puedo empezar en el mismo supermercado mientras lo vamos recorriendo haciendo preguntas, porque lógicamente un chico que va al jardín, por lo general, va al supermercado con su mamá y su mamá, o su papá o alguien, ¿no? Entonces ya conoce el supermercado, no es algo nuevo para él o para ella, sino que voy a hacerle preguntas, pero con respecto a lo que yo quiero que ellos aprendan, ¿no? Porque el supermercado ya lo conocen, perfecto, bárbaro, ya es algo conocido. Bueno, entonces yo quiero ir por algo conocido, pero para que aprendan algo desconocido. Por eso yo le dije que sí a Ruth. ¿Por qué? Porque profe, ya, sí, podría ser los hábitos alimenticios, por ejemplo, si queremos ver el supermercado ahí. exacto, pueden ser los hábitos alimenticios, puede ser que trabajemos las matemáticas con los precios, puede ser que hagamos una lectura de las etiquetas, de lo que tienen
cómo está escrito, y ahí estamos dando un poco de lectoescritura, ¿eh? Entonces, el supermercado, si bien es es un recorte válido, yo lo puedo encarar desde diferentes lugares. Por eso, la unidad didáctica lo que nos propone es que primero indaguemos y que primero pensemos a ver para dónde yo quiero ir, y dirigir mi enseñanza, ¿eh? Puede ser de diferentes maneras, ¿eh? Entonces dice, promover el espíritu de indagación. Y acá es donde me voy a quedar un ratito. ¿Por qué? Porque acá es donde vamos a hacer la diferencia con otros modos de planificar, ¿eh? ¿Por qué? Porque este espíritu de indagación, esta cuestión que yo me fui preguntando cuando estaba planificando y cuando estaba viendo qué darle a estos niños o qué sería bueno que ellos aprendan, se va a ver en la sala. ¿Y cómo se va a ver en la sala? A través de los diferentes juegos. Ustedes saben que el nivel inicial enseña juego, ¿no? Entonces, acá es donde tienen que prestar mucha atención, ¿eh? Hay diferentes tipos de juego, ¿eh? Entonces está el juego sociodramático, que es ese juego cuando jugamos al como si. Entonces, fuimos al supermercado, siguiendo la línea del supermercado, fuimos al supermercado, vimos, no sé, los precios, anotamos diferentes números, vimos diferentes tipos de textos y de etiquetas y de formas de letras y palabras, ¿eh? Entonces después en la sala, bueno, vamos a armar un supermercado y vamos a transformar la sala en un supermercado, ¿eh? Entonces ese es el juego sociodramático si yo quiero hablar del supermercado, ¿eh? ¿Estamos? Después está el juego trabajo, que es otro tipo de juego dentro del nivel inicial, ¿sí? El juego trabajo es ese juego que tiene que ver con los rincones. ¿Vieron cuando uno va a una sala? Bueno, hay jardines que tienen rincones, hay jardines que no tienen rincones. Esto ya lo tuvimos charlando, ¿no? En otras clases, el tema de los rincones. Em, pero bueno, supongamos que los jardines, que estamos en un jardín que tiene rincón. Entonces está el rincón de la casita, el rincón de la construcción, el rincón de los cuentos, ¿sí? Y tenemos diferentes tipos de rincón. Entonces, si yo, por ejemplo, estoy trabajando con el supermercado, le voy a pedir a las mamás y a los papás que me manden cajas de productos del supermercado. Y entonces en la casita, por ejemplo, voy a poner todos productos de supermercado, ¿eh? Para que ellos se vayan familiarizando con este tema que estamos trabajando y en este juego libre que se le llama, cuando en un momento de la jornada los chicos se dedican a elegir a qué quieren jugar, a todos esos rincones, y entonces ya le vamos a ir poniendo este tipo de paquetes o de cosas que nos hayan traído las familias. Por ejemplo, a ustedes se les pueden ocurrir otras ideas, ¿no? Pero para que ustedes vayan viendo más o menos de qué se trata el juego trabajo, ¿eh? Se trata de eso, de los juegos en rincones, ¿eh? Entonces, cuando yo doy una unidad didáctica, esos juegos en rincones se van a ver enriquecidos con estas cuestiones que voy a ir agregando, ¿eh? Por ejemplo, si yo estoy dando la biblioteca, lo que voy a hacer es incorporar algún que otro libro nuevo para que ellos vean algo diferente de lo que ven todos los días o lo que están acostumbrados a ver, ¿eh? Por ejemplo, ¿eh? Los juegos con regla, a eso también es otro tipo de juego que voy a incorporar si, por ejemplo, yo les doy el ejemplo de supermercado, porque bueno, estamos siguiendo con la línea de supermercado, pero puede ser cualquier regla. Entonces, si, por ejemplo, sigo con el supermercado, un juego de regla puede ser el juego de la oca, no sé, se me ocurre. El juego de la oca, los juegos con dados, los juegos con cartas, todos los juegos que tengan una regla, o sea, que me indiquen qué es lo que yo tengo que hacer y lo que no puedo hacer, ¿eh? Los juegos de reglas se usan más que nada en sala de 5, en sala de 4 todavía las reglas es como que no alcanzan a comprenderlas y se frustran mucho porque por ahí no entienden de que perder también se puede perder en un juego, o sea, pero bueno, es un juego válido.
Y por ejemplo, si yo estoy trabajando en el supermercado, voy a armar un juego con dados en donde aparezcan los productos de supermercado o donde aparezca una especie de clasificación entre alimentos saludables y alimentos que no son saludables, ¿eh? Y voy a poner reglas, etcétera, ¿eh? Todos los juegos que sean reglados, pero siempre siguiendo el tema sin perder de vista mi unidad didáctica o mi recorte de la realidad, que es más o menos lo mismo. Después las experiencias directas tienen que ver con que, bueno, si yo estoy viendo, dando el supermercado, quizás voy a invitar a la sala a un papá que sea cajero de supermercado y le voy a contar le voy a preguntar cómo es su trabajo, o quizás le voy a pedir que nos invite a pasear por el supermercado. Tiene que ver con eso que lo hace más tangible al tema, ¿no es cierto? Con que nos acerque más a la cuestión propia de nuestro recorte de la realidad, ¿sí? Mientras más concreto sea esa experiencia directa, mejor, ¿eh? Muchas veces, y en este momento es como el jardín, no nos dejan salir mucho, no nos permiten salir mucho porque, bueno, hay que hacer mucho papelerío y te ponen muchas trabas para salir por cuestiones legales y demás. Entonces, por ahí las experiencias directas quedan reducidas a invitar a alguien a la sala, lo cual es rico, pero más riqueza tiene ir al supermercado en este caso, ¿no? Por otro lado está la entrevista, que es buscar un especialista y entrevistarlo, ¿no? Invitar, por ejemplo, como les decía recién, a un cajero y hacerle una entrevista. Y la actividad de la entrevista es, bueno, ¿qué preguntas le queremos hacer? O sea, ¿qué requiere? Requiere una actividad previa, ¿eh? Armar la entrevista, ver qué cosas le podemos preguntar, indagar y ver, ¿eh? Y por supuesto, avisarle al entrevistador que niños y niñas aprenden con lo concreto. Entonces, a quien tengamos que entrevistar, esa persona va a ir preparada con algo concreto, ¿no? Porque si no, de otro modo, quizás el aprendizaje no va a ser significativo, ¿no es cierto? Y por otro lado, el intercambio grupal, que el intercambio grupal tiene que ver con eso, no sé si han visto, que es muy común en el nivel inicial, que son las asambleas, cuando los niños uno los ve sentaditos en el piso y la seño sentada en la sillita chiquita, y que estamos hablando sobre un tema determinado, y conversamos y vemos a ver qué La sabe puesta en uno. común. Exactamente, qué sabe uno, qué sabe el otro, sobre un determinado tema, y la seño les hace preguntas, que esas preguntas no son aleatorias ni que se les ocurrieron la seño en ese momento, sino que son preguntas pensadas, que son preguntas meditadas, que llevan al de algo, ¿eh? La idea de esas preguntas es que los niños y las niñas se queden pensando, que piensen y que después al día siguiente vengan y digan, ay, señor, yo estoy investigando o buscando, mi mamá me contó tal cosa de lo que estuvimos hablando, ¿eh? Entonces nada es casual, ¿eh? Entonces el intercambio grupal es partir de los intereses para tomarlos como envión inicial, lo que yo les decía anteriormente, agarrar el interés, que eso es una actividad propia del nivel inicial, y después tomarlo para hacer mi propia planificación. Entonces, yo no puedo copiar la planificación de Internet porque es probable que no me resulte. Siempre la planificación tiene que partir de lo que le interesa al niño y a la niña para potenciar y expandir. Dejar preguntas abiertas sobre el recorte que inviten a ser retomadas en la experiencia directa o la entrevista. Y por otro lado, las actividades pueden ser variadas y diversas, por lo que define la unidad didáctica, que la unidad didáctica no es tanto el tipo de actividad que se propone, sino el espíritu y el tipo de compromiso con lo que se realiza, con el que se realiza, ¿eh? Y entonces las actividades pueden ser muchas, pueden ser variadas, pero no tiene que ver con qué actividades, sino cómo yo,
cómo yo voy a encarar esa actividad, qué compromiso le voy a poner a esa actividad. Profe, Sí, entonces no tiene que haber todos esos ítems que usted mencionó, sino pueden ser algunas o pueden ser también todas, digamos, claro, claro. Yo lo que, los de juegos y eso. claro, claro. Hasta ahora lo que vimos hasta acá es las características de la unidad didáctica. Todavía no vimos formar la unidad didáctica. Vimos la característica de la unidad didáctica y esto de juego que vimos son todos los juegos que se desarrollan en el nivel inicial, los tipos de juegos que se desarrollan en el nivel inicial y eh, los voy a tener en cuenta y es necesario que los clasifiquemos a los juegos, que no jugamos porque sí y que no les doy juguetes porque sí a los chicos, ¿no? Que eso lo hacen en la casa, que lo pueden hacer, sino que en el nivel inicial es más sistemático, todos los juegos que nombramos recién, que están incluidos en una unidad didáctica. Y ahora vamos a ver cómo escribir esta unidad didáctica. Recién vimos las características, qué componentes tienen, cómo se van desarrollando las actividades. Y ahora vamos a ver cómo escribir, es decir, qué es lo que tienen que hacer ustedes para presentar el parcial, básicamente. Así que ahora presten atención. ¿Queda claro? ¿O se le hizo un matete? Está claro, ¿Lo profe. que va diciendo hasta ahora? Sí, profe. Claro, profe. Ah, buenísimo. Usted me... Yo entendí, hay una partecita que no entendí, pero lo quiero preguntar lo último porque lo pasamos hace mucho y como todavía no entendido me sentí mal en preguntar, así que lo pregunto lo último ahora, después. Bueno, no te olvides, Lucy. No, no, no. Bueno, dice, ¿cómo escribir una unidad didáctica? Em, lo primero que tiene que tener es un título. Yo personalmente al título se lo pongo a lo último. Si les soy sincera, se lo pongo a lo último. ¿Por qué? Porque una vez que uno va haciendo las investigaciones y va buscando y va haciendo todo este proceso de elaboración de la unidad didáctica, es que después sale el título, ¿no? Porque por ahí el título puede ser inspirado por una frase que uno leyó o por algo que investigó y le gustó, ¿no es cierto? Pero bueno, supongamos eh, que ustedes lo quieren hacer ¿Es diferente. relativo, profe? ¿El título? Sí, o sea, relativo en el sentido que tiene que estar, obviamente que tiene que ver con la propuesta que uno va a realizar, pero no tiene que, no va a ser el título de la leche o el supermercado, sino puede ser otro tipo de título, no tan directo, sino que tenga que ver obviamente con la unidad, pero que no sea tan así como, Sí. no sé si me hago entender. Sí, 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 puede ser, sí, que sugiera algo, como por ejemplo, Exacto. eh, a ver, qué sé yo, ¿qué leemos cuando leemos? No sé, algo así. Claro, claro, eso mismo. Que sugiere que vamos a hablar de la lectura, pero decime que vas a hablar de la lectura sin decirme que vas a hablar de la lectura, una cosa así. Pero sí, título sugerente, sí, sí. Y además porque aparte los recortes de la realidad son diversos, entonces hay veces que uno hace una realidad y al principio no sabés qué nombre ponerle, porque a los chicos les gustó, no sé, un año tuve unos que les gustaban los animales del mar, y los animales del mar es súper amplio, entonces no le puedo poner una unidad didáctica a los animales del mar, porque le estoy poniendo un universo gigantesco. Entonces después, con el recorte de la realidad, se va haciendo más chico con mi investigación y después de ahí sale el título. ¿Me explico? Eh, después terminó siendo, no sé, los corales, no me acuerdo, no me acuerdo qué nombre le puse a esa unidad didáctica, eh, pero sí, sí, puede ser algo sugerente, eh, puede ser lo que ustedes quieran. Por ahí el supermercado es más, es como más común, qué sé yo. No, es como que no hay mucha historia con el supermercado, pero por ahí hay recortes de la realidad que no ponerle y después termina saliendo con la misma investigación. Entonces, bueno, después del título, que ya les dije, eh, eh, se pone lo último, o yo elijo ponerlo lo último, ustedes pónganlo cuando quieran. Y después vamos a hacer una fundamentación breve. Lo que propone el autor
dentro de la fundamentación, son 3 párrafos. Es lo que propone el autor, no es lo que... Ustedes lo pueden hacer como ustedes quieran, la fundamentación. Eh, por ahí, a los fines prácticos, hacer un choclo de fundamentación, eh, no sé si es tan válido porque quizás si les va a servir a ustedes, bueno, genial, pero poner texto por poner texto tampoco es válido, ¿no? Sino que la fundamentación tiene que decir teóricamente qué es lo que vamos a desarrollar o qué es lo que nosotros queremos enseñar, ¿no es cierto? Entonces, este autor, el Brailovsky, lo que propone son 3 párrafos, ¿no? Entonces dice, el primer párrafo dice, algo sobre el recorte y su valor como contenido, es decir, yo voy a hacer el recorte del supermercado y ahí voy a poner por qué es válido que yo le enseñe el supermercado a los chicos, porque fue de su interés, porque surgió una problemática de que un niño fue al supermercado y lo contó en la sala y dentro del supermercado le pasó algo, entonces lo voy a contar en la planificación, por ejemplo, ¿eh? ¿Por qué es válido? ¿Por qué el recorte es válido acá? Como ustedes no están en la sala y como no tienen niños y niñas a su cargo, en este primer párrafo es donde ustedes pueden aprovechar a fundamentarlo con un poco de teoría, ¿no? Eh, eh, por ejemplo, fundamentar que van a elegir tal tema porque eh, justo, ay, no sé, no se me ocurre nada, pero lo pueden fundamentar con algo de teoría que leyeron y va a estar bien. No sé si me explico. Algo Sí, sobre... Sí, entendí. Va, por lo menos. ¿le puedo hacer Vale. una pregunta? Sí, Cuando nosotros hagamos la fundamentación y saquemos algo de un texto, ¿lo tenemos que reformular con nuestras palabras o podemos ponerlo con las palabras del autor? Y ah, eso, o sea, después lo ponemos en la bibliografía o... sí, muchas gracias por hacer, sí, muchas gracias. Gracias por la pregunta porque me sirve para justamente hablar de eso. Siempre que ustedes pongan algo escrito por un autor, siempre lo tienen que citar, ¿eh? Siempre pongan una cita abajo de que lo sacaron de tal texto, de tal página y todo eso. Si después ustedes quieren comentarlo a lo que pusieron, por ejemplo, que yo diga, en palabras de Daniel Brailovsky, por ejemplo, en palabras de Daniel Brailovsky, la unidad didáctica es tal y tal cosa, ¿no es cierto? Entonces, eh, ahí le ponen el texto y después siguen hablando eh, eh, haciendo algún comentario sobre lo que ustedes piensan de lo que dijo Brailovsky, porque por algo lo vamos a poner en nuestro texto, ¿no es cierto? No lo vamos a dejar colgado así, no me corten ni me peguen texto porque no va a tener sentido. Búsquenle sentido a los textos que vayan a poner, ¿eh? Y pongan texto, porque si no, no va a tener teoría. Elijan bien el texto, elijan bien de dónde van a sacar, qué van a poner. Profe, Sí, ¿se puede parafrasear? por supuesto. Sí, sí, claro que sí, se puede parafrasear. En el caso de citar, ¿eso contaría como un párrafo más o se cuenta como aparte? No te entendí. Claro, porque dijo que más o menos las fundamentaciones son 3 párrafos, según Braulovsky. Entonces, si nosotros citamos, ¿eso cuenta como un párrafo? Ah, como ustedes quieran, si lo quieren incluir adentro del párrafo, sí, si no, no. Como ustedes quieran. Eso lo arman como... Es más, Brailovsky dice que son 3 párrafos. Ustedes le quieren poner 5 párrafos, le ponen 5 párrafos. Eso lo arman ustedes como quieran. ¿Está? Sí, sí, gracias. Bueno, entonces después en la fundamentación también tiene que ir los objetivos de la unidad didáctica. O sea, ¿qué se proponen ustedes? Los objetivos, ¿qué se proponen ustedes con ese grupo de niños en particular? ¿Qué objetivos se proponen? Yo me propongo ahora con ustedes que ustedes sean capaces de entender
el concepto unidad didáctica, por ejemplo. Entonces, si yo tengo que hacer una fundamentación sobre esta clase, en mi fundamentación voy a poner, con el grupo de las estudiantes de segundo, me propongo que ellas tengan nociones sobre el concepto de unidad didáctica. Vamos, después abajo yo voy a poner el objetivo, pero después lo voy a poner. Y después el tercer párrafo va a tener que ver con algo sobre el grupo, sus características y lo que lo hacen destinatarios adecuados de esta propuesta. Entonces el último párrafo, según Braille, con que, por ejemplo, yo voy a decir, esta unidad didáctica va a estar dirigida a niños y niñas de 4 años que viven en tal, no sé, se me ocurre, en tal barrio y les interesa particularmente salir a pescar con sus familias los fines de semana, y entonces ahí yo estoy dando el fundamento de por qué yo elegí el recorte, por ejemplo, que estoy planificando ahora, que tiene que ver con los peces del río o la pesca y la actividad deportiva de pescar. ¿Me explico? Sí, profe. Bárbaro. Ustedes ahí en el tercer párrafo, como no tienen grupo a su cargo, pueden hacer como un posible grupo, pueden, no sé, agarrar y imaginarse un jardín, por ejemplo, imaginarse que son nenes que viven, no sé, nenes eh, que viven en Alto Verde, no sé, se me ocurre, ¿no? Que viven en Alto Verde y que están acostumbrados a ir a pescar. No sé, ya que estamos hablando de los peces. Entonces, bueno, como es su interés, los peces, o un nene del jardín Sara Faisal, que vive en el centro, en un edificio, y el recorte de la realidad va a tener va a estar adecuado a esos niños, ¿no? Bueno, pueden hacer eso también. El objetivo, después, entonces dijimos, título, fundamentación breve, objetivo general, un objetivo general. Debe ser una acción. Un ejemplo, conocer, profundizar, realizar una aproximación. Y acá les voy a dar un consejo práctico, porque yo siempre me olvido de que cómo es que me tengo que hacer un objetivo. Entonces a mí la frase que siempre para saber cómo tengo que hacer un objetivo es que el niño y la niña sea capaz de, y ahí me sale la palabra. Entonces, la frase que mentalmente se tiene que preguntar a la hora de narrar un objetivo es que el niño sea capaz de, el niño y la niña sea capaz de conocer, profundizar, realizar una aproximación, iniciarse en, eso es muy importante, en una unidad didáctica es muy importante. Acuérdense, siempre una acción. Tiene que empezar la oración con una acción. Se hace un solo objetivo. No me hagan 20.000 objetivos, porque en una unidad didáctica áulica jamás me voy a proponer 20 objetivos y los voy a cumplir a los 20. Yo prefiero que sean pocos y que sean abordables, y no que sean un montón, un choclo de objetivos y que no los pueda ni siquiera alcanzar a leer ni a memorizar yo, que soy la que voy a usar, ¿no? Profe, Sí. más o menos 5 objetivos, pues. No, es un montón, 5 Sí. objetivos. Un montonazo 5 objetivos. Bueno, 3. No. Sí, 3 está. Ah, bueno. Hasta 3. Piénsenlo bien a los objetivos. No me van a poner objetivos repetidos. Profe, todos los objetivos terminan con ar, ir. Eh, no, ¿por qué? Porque ahí Con está la todo con ar. Ay, no, porque tiene que ver con la acción, acordate. Vos decís la primera palabra, no que termina yo te entendí como que terminaba la última palabra, ¿sí? Una cosa así. Vos decís la primera palabra. Como la primera palabra, profe. Claro. El objetivo tiene que empezar con una acción, tiene que ser una acción, ¿no es cierto? ¿Hasta ahí no me entendés? Sí, profe. Bueno, tiene que ser una acción. Esa acción tiene que empezar con
vos te tenés que preguntar en la cabeza que el niño sea capaz de. Y entonces ahí te va a aparecer que sea capaz de iniciarse, ahí no empieza con ER, no termina con ER, perdón, iniciarse en el conocimiento de los animales del río, iniciarse en el conocimiento del supermercado, no sé, que sea capaz de conocer el supermercado del barrio, que sea capaz de profundizar en los números y las letras que aparecen en las etiquetas de los envases. ¿Eh? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, ese es el objetivo general. A veces y solo a veces, y si se amerita, y si ustedes quieren, se pueden poner, que no lo dice Brailovsky, pero yo lo suelo usar, y se suele usar, es muy común que se usen, objetivos específicos, se llaman, objetivos específicos. Yo no lo puse acá porque no lo decía el autor y la verdad me olvidé de ponerlo, eh, pero se usan también objetivos específicos. Entonces, ¿qué se hace? Se pone un objetivo general, que es lo que yo pretendo mayormente que conozcan. Por ejemplo, les doy un ejemplo. Objetivo general. Yo quiero que mis nenes conozcan eh, 4 tipos de pescados que hay en el río, ¿no es cierto? Entonces, en mi objetivo general va a ser que el niño sea capaz de, no lo voy a escribir a eso, me lo voy a decir en la mente, que el niño sea capaz de conocer algunas clases de pescados que hay en el río Salado. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Ahí Sí, se fueron. profe. Sí, profe. Les agarró un sulmenaje y se fueron todas. Bueno, entonces, mis objetivos, ese va a ser mi objetivo general, o sea, mi objetivo así principal va a ser ese, que conozcan 4 especies de peces del río Salado, ¿no? Entonces, mis objetivos específicos, es decir, que lo que yo voy a desmenuzar, va a ser, por ejemplo, iniciarse en el conocimiento de los tipos de peces. Profundizar en, no sé, cómo es el agua del río donde viven los peces. Y conocer cómo es el hábitat del pez, o sea, si nada arriba, si nada en el medio, si nada con agua fría, el hábitat del pez. ¿Eh? ¿Me explico? Profe, como que uno sería como dijo usted hoy recién, hoy más atrás, como que Ajá. la leche, ay, ¿para qué sirve? Que se puede hacer leche en polvo, bla, bla. Y como algo más como específico, no sé, el hábitat capaz, por así decirlo, donde vive la vaca, o cómo tiene que vivir esa vaca, o los tipos de climas, qué sé yo. Me está ocurriendo un ejemplo y no sé si estará bien, pero es Claro. No, como algo que va más allá. exacto, es como lo específico que yo quiero lograr con ellos. ¿Me explico? El objetivo general va a ser, por ejemplo, vos dijiste la leche. Sí. ¿Cómo, cómo dijiste vos que Sí, conozcan la qué? leche, o sea, como que el objetivo general sería la leche y sus derivados, por ejemplo, el queso, la manteca, el yogur, Bueno, pero bueno, como por ten en ejemplo. cuenta cómo narrar ese objetivo. Sí, sí. Porque tu objetivo no puede ser la leche, tu objetivo tiene que ser que sean capaces de conocer las características de la leche. Ese va a ser tu objetivo general. Y, y sus propiedades, por ejemplo. Y sus propiedades. Y entonces, después tus objetivos específicos en base a la leche van a ser que conozcan, que sean ¿Puede capaces ser de de, donde esté la leche? Si tiene que estar adentro o afuera de la heladera. ¿O no? y si vos querés que conozcan eso, sí, y a ver, Pero bueno, como hagamos, específico O me que refiero. conozcan dale, o que dale, conozcan el bueno, procedimiento de, por ejemplo, el yogur. Podría ser algo específico. A claro, través de los lácteos. exactamente. Pero acá el secreto, para que el objetivo esté bien planteado, es que ustedes piensen cómo plantear el objetivo.
Bueno, hagamos el ejercicio. Sigamos con la leche. A ver, dijeron ahí varias cosas. Dijeron el origen de la leche o por ejemplo, la producción de la leche. A ver, ¿cómo harían un objetivo específico? Profe, esto es re difícil. Ay, no, no es difícil, Juliana, dale. Vos podés. Son inteligentes, chicos, Profe, ustedes. y el proceso de pasteurización, ay, no me salía, ¿ese podría Ujú. ser como un recorte específico, un objetivo específico o no? Sí, sí, bueno, bien. Y bueno, a ver, formulámelo. Ay, profe, ella quiere mucho, me parece. Dale, dale, Bueno, así hacemos el ejercicio. y Profe, no por sé Dale. cómo ejemplo, podría ser. Conocer el proceso de pasteurización sería. ¿O no? Bien, sí, está bien. Conocer el proceso de pasteurización, está bien. O Ah, iniciarse. pensé que era como algo más elaborado y yo decía, no, todavía no estoy No, preparada. no. Pero no. Profe, puede ser, por ejemplo, que si estamos en Frank, que se me ocurre ya que estamos con la leche, Ajá. que queremos acercarlo a los chicos a los conocimientos sobre la producción de la leche, por ejemplo, ya que ahí está la industria, digamos. Ajá, ¿y cómo narrarías, cómo escribirías vos el objetivo? Está bien, lo que estás diciendo está bien. Eso, iniciación en el No. proceso de la leche. Iniciación. Iniciarse. Bien, muy bien. Iniciarse en el proceso de, ¿cómo sería? De la industrialización de la leche. Bien, muy Ok, ah, bien. bien. ¿Ves, Juliana, que no es difícil? Por eso con Dayana somos compañeras de trabajo. Te voy a explicar, Juli. No, mentira. Bueno, pero es un ejercicio, chicas, el tema de los objetivos. Yo lo que quiero es que les quede claro el concepto, nada más. Eh, Pero es No, un ahora ya está, ejercicio. lo usamos todos al tema de la leche, ya fue. Claro, ahora me van a presentar toda unidad didáctica de la leche. Algo así va a pasar, profe. Claro, no, por favor. No, tienen un montón de recortes de la realidad, hay un montón de cosas que pueden, cualquier cosa pueden hacer, se pueden transformar en una unidad didáctica, no sé, la panadería del barrio, bueno, la biblioteca, la sala misma, el hermanito menor que viene en camino, no sé, Yo, cualquier profe, le voy a problema. preguntar a mi hijo, porque siempre me sale con cada pregunta, que yo digo, algo de eso me va a tener que servir, porque Pero siempre tiene claro, preguntas medias como, y yo no sé qué decirle a veces con las preguntas que me salen. Le digo, después voy a buscar en Google, le digo, porque hay veces que yo no me las sé a las respuestas, sinceramente. claro, bueno, ahí Para está. algo tenía que servir el hijo, ¿no? Claro. Y sí, Estaban de experimento al hijo. Sí, sí, si ustedes tienen algún niño o niña ahí cerca y las puede ayudar a ver qué recorte de la realidad hacer, sí. Pero de última, si no tienen a ningún niño o niña, lo pueden hacer igual, pueden hacer hasta un recorte sobre los dinosaurios, no sé. Y es un recorte de la realidad pasada, pero era una realidad en ese momento del pasado, pero no sigue siendo una realidad, ¿eh? ¿Me explico? Pero pueden hacer lo que ustedes quieran. Ya les digo, a mí, aparte los chicos, como dice Ruth, te salen con cualquier cosa. A mí me están con los pescados a full. Nunca me iba a imaginar que yo iba a estar investigando sobre los tipos de peces, ¿eh? Y acá estoy buscando tipos de peces en internet y viendo y buscando. Pero es muy diverso el mundo de la unidad didáctica. Bueno, pasar ahora, así que hasta ahora eh, em, vimos, profe, y sí. perdón, este objetivo, bueno, general y objetivo específico, ¿tiene que tener también una cantidad de párrafos? No, no, no son párrafos, chicas, son ítems. Ah, no tiene que ser, digamos, esto directamente, Son ítems. sí, pero O ay, sea, el objetivo general se plantea de la siguiente manera. Ay, les voy a mostrar, vamos a hacer una cosa. Cuando terminemos esto, yo les voy a mostrar una unidad didáctica mía, para que ustedes vean. ¿Quieren? sí, Genial, profe. profe, sí. Yo le iba a preguntar si los ítems
van, o sea, por ejemplo, en el desarrollo, o si directamente hacemos un desarrollo completo. No sé si me explico, si hacemos subtítulos en ítems y vamos desarrollando, o hacemos un desarrollo completo. Si no, espero que usted la mande, Ay, no, para no, no no, enredarla. sí, no entiendo. O sea, Claro, en el ajá. escrito, sí, o sea, en el escrito, en el parcial, si hago un desarrollo completo sobre la unidad didáctica, sobre lo que tenemos que hacer, o si voy poniendo ítems y subtítulos para ir Claro, como poniendo desarrollando el objetivo escrito. general, Claro, objetivo exacto. específico, red, todas esas Claro, cosas. ustedes a la hora de armar una unidad didáctica tienen que poner título, dos puntos. Claro, a Eh, eso voy. los animales del río, los peces del río, por ejemplo, no sé. Fundamentación, dos puntos. Y arman su fundamentación. Bien, Objetivo general, dos puntos. Iniciarse en el conocimiento de los peces. Punto, nada más, ningún párrafo de nada. No me hagan Hay que choclo ponerlo porque. así con puntos, profe, por separado o un texto entero. claro, eso es lo que dijo Mili, que hay que, o sea, poner el subtítulo. Por ejemplo, título, dos puntos, el título. Objetivo, dos puntos, el objetivo. No un desarrollo Claro, completo. no, Nosotros no, consultamos, profe, porque en casi todas las sí, cátedras sí, trabajamos así, o sea, de manera corrida, digamos, como un desarrollo completo, todo largo. Claro, como claro, un Nos texto bueno. damos a todo unido. entender, claro, Sí, tipo sí, las ensayo. entiendo. Ya las entendí, Bien. perfecto, ya Claro, las no dimos entendí. planificación. Se nota mucho acá. Sí, No sí, estaríamos sí, dando nada. Un sí. ensayo nomás, profe. Está bien, entiendo, las entiendo. Ahora ya las entendí. No, acá no, esto es una planificación. Es como, a ver, vamos a ponernos en rol. Ustedes se van a transformar cuando se sienten a planificar, se van a transformar en docentes. Son docentes, ¿no? Están a cargo de una sala de 3 años, por ejemplo, ¿no? Entonces dicen, ay, bueno, a los nenes de 3 años resulta que tienen miedos, los miedos, un tema de la sala de 3 años, por ejemplo, los miedos. ¿Eh? Entonces, ay, ¿qué puedo, yo tengo que enseñarle, bueno, que no, a superar sus miedos, a afrontar sus miedos, a que los puedan eh, llevar adelante, que puedan racionalizarlos, entenderlos, bueno, ¿no? Hasta acá vamos bien. Profe, Sí. Sí, profe. lo que Sí, usted sí. dice, Ujú. después tenemos que poner los contenidos y todo eso por separado. Sí, sí, todavía no llegamos a los contenidos. Llegamos hasta el título. Ya me estoy Pongan. adelantando mucho, profe. Ah, no, no, no. Bueno, pero sigamos con este juego de roles. Ustedes van a ser docentes, para hacer este parcial, ustedes se tienen que posicionar de docentes, de una sala, ¿no es cierto? Bueno, como docentes de una sala tienen que hacer un recorte de la realidad. ¿Eh? Recorte de la realidad, por ejemplo, como les decía yo recién, en sala de 3, los miedos. ¿Eh? Entonces le van a tener que poner un título, van a tener que hacer una fundamentación, como estuvimos hablando y desarrollando recién, un objetivo general, un solo, a lo sumo dos objetivos, no me pongan un choclo de objetivos. Y cuando yo le digo objetivo general, no tienen que narrar nada, no tienen que hacer nada, tiene que ser una oración breve, pero en esa oración breve tiene que estar el objetivo que ustedes se plantean, que tiene que estar acorde con la fundamentación y el título. ¿Me explico? Sí, Sí, profe. profe. Sí, profe. Perfecto. Bueno. Y después ustedes si quieren, si decir, uy, no, pero en el objetivo general dejamos un montón de cosas afuera. Bueno, pongamos objetivos específicos. Y entonces ponen objetivos específicos y ahí en los objetivos específicos me ponen 3 ítems de objetivos específicos. Más no, porque si no es imposible llevarlos a cabo, ¿sí? Y no es un texto narrado los objetivos específicos, son ítems. Ponemos un puntito y ponemos iniciarse en el conocimiento de los miedos de los niños y niñas de la sala de 3 años. ¿Eh? Profe, Sí. ¿con el objetivo general ya alcanza o tenemos que poner igual los específicos? Y depende de lo que vos vayas a planificar. A veces te alcanza con el objetivo general y a veces que no. Hay veces que me alcanza y a veces que no.
A veces que en mi objetivo general no me alcanza. Tengo que poner más porque si no dejo afuera un montón de cosas que quiero darles. Depende de lo que vos quieras planificar. Bárbaro, gracias. De nada. Igual no sean tan vagonetas. Pongan objetivos y pongan objetivos específicos si es necesario. No digan, ay, nada, le pongo el general y ya está. Pero bueno, hagan como Porque ustedes por quieran. ahí con la redacción, por ahí quizás abarcás todo el objetivo general. No, es También que tiene que ver la forma de no, expresar. chicas, no es una redacción. El objetivo general es solo una oración. Es Es como. objetivo general, dos puntitos, y el objetivo que tenés con los chicos, que es una acción. Punto y aparte, y Exactamente, pasás al contenido. No tenés que desarrollar exactamente. nada. Nada, muy bien. ¿Quién habló recién? Juliana. Profe, ¿Juliana? me refería a redacción con Sí, profe. escribir, ¿no? Con hacer un texto. Ah, perfecto. Bueno, yo te No había interpreté entendido que. que no era un párrafo, profe. Ay, bueno, perdón, te retamos, te retamos. Perdón, perdón. Sí, es una oración, nomás, nada más. Bueno, quedó claro entonces. Bueno, pasamos ahora a la otra parte de la unidad didáctica. ¿Cómo escribir una unidad didáctica? Seguimos, ¿no? Después ustedes van a tener que hacer una red o una lista exhaustiva de lo enseñable sobre el objeto recorte. ¿Qué quiere decir esto? Que van a hacer como un cuadro, como una especie de cuadro de lo que ustedes investigaron, ¿no es cierto? Por ejemplo, van a poner la biblioteca en el medio y después van a sacar flechas de todo lo que ustedes quieren que ellos aprendan, ¿eh? Y acá es donde el autor bien lo denomina, me parece genial la expresión, hacer estallar el contenido. Acá es donde lo vamos a hacer estallar. ¿Se acuerdan que vimos arriba cuáles eran las características de la unidad didáctica que teníamos que hacer estallar el contenido? Bueno, en este punto, en esta red o lista exhaustiva, es donde yo voy a hacer estallar el contenido, donde yo voy a decir, quiero que conozcan la biblioteca y les voy a sacar todas liñitas en donde voy a decir que quiero que conozcan dónde queda la biblioteca, para qué sirve la biblioteca, y ahí voy a hacer todas mis anotaciones acerca de lo que estuve investigando, ¿eh? Y después el contenido en sí. Estos contenidos expresados como afirmación, ¿eh? Esto, bueno, no tiene muchos secretos, solo también en forma de ítems, igual que los objetivos, en forma de ítems, y expresado como en una afirmación, ¿eh? Y después las actividades o propuestas que se ofrecerán al grupo. Ese es lo último. Bueno, Profe, me faltó la contenidos evaluación. expresados como afirmación. ¿Qué serían ahí? No lo entendí y se me cortó el audio, justo. Contenidos como afirmación serían los contenidos, por ejemplo, te lo doy como un ejemplo, todo lo que yo quiero enseñar. Em, a ver, conocer, identificar los diferentes especies que hay en el río Salado particularmente. Especificar las diferentes especies del río Salado, por ejemplo. Eso es una afirmación, ¿sí? Y así voy a poner contenidos. Tampoco no me pongan un choclo de contenidos porque no lo va. Acuérdense que es una planificación para una semana, o sea, piensen en contenido para una semana. ¿Eh? Profe, Sí, también en ítems. también en ítem, sí. Puede ser, profe, siguiendo con el ejemplo de la biblioteca, por ejemplo, eh, que los niños identifiquen que hay diferentes libros. Por ejemplo, los álbumes por un lado, los que no tienen solo imágenes, y por otro lado, los que tienen solo letras, pero lo acompaña la imagen, o algo así. Pero también que sea específico, tipo una sola oración. Eh, bueno, está bien, pero eso sería una actividad. Eso Claro, sería. sería un objetivo. ¿Eh? Si ponemos identificar en contenidos, ¿no sería como un objetivo?
Claro, no, bueno, pero también identificar puede ser un contenido que vos quieras poner adentro del contenido que sean, que ellos, que vos enseñes a ellos, porque el contenido es lo que vos querés enseñar específicamente, ¿eh? ¿Qué es lo que vos querés enseñar se pone en el contenido, ¿no es cierto? Entonces, vos podés querer enseñar a identificar los diferentes cuentos, como dijo una de las compañeras que tienen imágenes y que tienen texto. ¿Eh? ¿Se entiende o no? Sí, sí. Sí, sí, profe, gracias. Eso es un ejercicio, chicas, el narrar los contenidos y los objetivos. Eh, Ustedes siempre tienen que tener en cuenta que es como que la unidad didáctica es como un cuadro conceptual. ¿Vieron que los cuadros conceptuales siempre depende de lo que yo pongo arriba, de qué es lo que voy a poner abajo? Bueno, eso es una unidad didáctica. Está relacionado entre sí, es decir, el título tiene que ver con la fundamentación. La fundamentación va a estar relacionado con mi objetivo general y a la vez va a estar relacionado con mi red o lista exhaustiva y va a estar relacionado con mis contenidos. Todo va a estar relacionado entre sí. ¿Eh? Yo puedo poner, por ejemplo, un contenido de matemáticas, o un contenido de ciencias sociales, ciencias naturales, o puedo elegir las 4 áreas científicas y elegir uno de cada uno. Esa es una forma también de elegir contenidos, pero siempre expresados bajo una afirmación. Siempre tiene que ser bajo una afirmación. También puedo poner iniciarse o conocer, por ejemplo. ¿eh? Conocer los diferentes tipos de peces que hay en el río. También lo puedo poner. O distinguir, profe, de una especie de otra. Claro, distinguir una especie de otra, muy bien. Distinguir que sea. Ustedes tienen que pensar qué quieren enseñarles acá. ¿Qué les quiero enseñar yo a mis nenes? ¿Qué quiero que El ellos propósito. aprendan? El propósito, exactamente. ¿Se entiende? Sí, profe. Estos contenidos, o sea, aunque sea uno, dos o tres, estos 3 contenidos va a ser para la semana. Sí, para toda la semana de la planificación áulica. Ok. Bueno, pueden ser 3, depende de lo que ustedes planifican, eso depende, la cantidad de contenidos que ustedes pongan, depende de lo que planifiquen. ¿eh? Porque ustedes piensen que si ponen un montón, después tienen que hacerlo, o sea, lo tienen que justificar con actividades. No sirve de nada que yo ponga, no sé, 10 contenidos y después ponga 3 actividades. ¿Y cómo cómo me estás justificando vos que le vas a enseñar esos contenidos solo con 3 actividades? Imposible. ¿Me explico? Sí, sí, igual dije 3 porque me quedé con los 3 objetivos de hoy, por eso. No, no, está bien, Lucy, capaz que soné como que te estaba retando. No, 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 no te estaba retando, solo que estoy aclarando determinadas cuestiones para que ustedes lo tengan en cuenta. ¿eh? Eh, Profe, que, entonces acá ¿cuántos serían en total? O sea, ¿cuánto sería como máximo de y ítems? Número para una específico. semana, más de 3, 4, no. Con Más 12 de eso, estaría bien, digamos. y repito, depende de lo que planifiques. Ok. Depende de lo que planifiques. A lo mejor 2 no te alcanzan. A lo mejor tenés que poner 3, 4, no sé. Depende de lo que planifiques y qué actividades querés hacer. ¿Está? Sí, Por sí. ahí, por ahí en una de esas a veces sirve, depende, repito, depende de lo que planifique. A veces sirve empezar por las actividades, no sé, que a lo mejor no sé, tengo ganas porque los chicos tienen ganas o porque la directora vino y me dijo, Belén, vos sabés que yo quiero que vayan de paseo al río. Ah, bueno, entonces una actividad que yo voy a incluir en mi unidad didáctica va a ser ir al río, a la playa, por ejemplo. ¿No es cierto? Entonces voy a empezar mi unidad didáctica por esa actividad, que es una experiencia directa. Por ejemplo, no sé. Bueno, y después dentro de las Profe, actividades. levantaron la mano antes que siga. Ah, perdón. Sí, ¿quién levantó la mano que hable? Yo no las No, veo, por eso. profe, fue sin querer, perdón, Ah, bueno, bueno, sigo entonces. perdón, sí.
Entonces, después de en las actividades, hay dos formas de poner actividades. Una, la más clásica es actividad de inicio, actividad de desarrollo y actividad de cierre. Esa es la clásica. ¿Y por qué las ordenamos así? Para poder guiarnos y no perdernos, ¿eh? Actividad de inicio tiene que ver con esas actividades que hacemos al inicio para poder presentar el tema, para poder indagar, para saberlo, cómo presentarlo para que ellos se queden enganchados con el tema, ¿eh? En esas actividades yo voy a poner la incentivación que se le llama, ¿eh? En el nivel inicial hay algo que se llama incentivación, que es para que el niño se quede, hablando mal y pronto en criollo, enganchado con el tema. Porque yo quiero que se quede enganchado y que siga preguntando y que tenga este espíritu de investigación del que hablábamos antes. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a usar un títere, me voy a disfrazar de algo si es necesario, voy no sé, ponerme algo que tenga que ver con la unidad didáctica que yo voy a desarrollar, o si sigamos con los peces, ya que estamos con el ejemplo de los peces. Si voy a dar los peces, bueno, me voy a buscar algún títere que tenga un pez, o no sé, o me voy a buscar alguna canción de peces, o voy a ir con alguna narrativa, me voy a poner a ensayar alguna narración sobre los peces, por ejemplo, Esas, profe, serían estrategias para captar la atención del niño. exactamente, muy bien. Y esas las voy a incluir en las actividades de inicio por lo general, ¿eh? Después, para captar la atención de los niños a lo largo de las otras actividades que no sean de inicio, también lo puedo hacer. Yo, por ejemplo, tengo el muñeco de la sala, que se llama León. Le pusieron ellos León, los chicos. Em, y bueno, y León por ahí trae regalos a la sala o viaja en el tiempo, cuando por ejemplo tuve que dar las, las efemérides, viajamos en el tiempo porque León resulta que se fue a 1810 y se quedó ahí y no sé qué, entonces lo tuvimos que ir a buscar, bueno, entonces León es la excusa muchas veces para captar la atención de ellos. ¿Eh? Después Brailovsky nos propone tres formas de planificar las actividades. En vez de actividades de inicio, son actividades para elegir, conocer, acercarse e interesarse en el objeto recorte, donde nos interesará abrir camino hacia el objeto recorte. Esto que yo les decía de actividad de inicio más o menos. Por ejemplo, si yo voy a dar los superhéroes, no sé, porque le gustan los superhéroes a los chicos, y bueno, voy a dar los superhéroes, me voy a poner una remera de Spider-Man, ¿no? Entonces en vez de tener el guardapolvo todos los días, de tener una remera de Spider-Man para que ellos les llame la atención y me pregunten por qué tengo la remera. Y así empezamos a hablar sobre los superhéroes, qué hacen los superhéroes, que tienen superpoderes, cómo va, ¿eh? Por ejemplo. Las actividades para preguntar, que vendrían a ser las actividades de desarrollo. Brailovsky le llama actividades para preguntar, desde una visión, comprender los por qué, darse cuenta de que ese objeto recorte es más complejo de lo que parece. Por ejemplo, si yo quiero hablar de los peces, y bueno, después vamos a preguntarnos, ¿y cómo respiran los peces abajo del agua? ¿Respirarán igual que nosotros? ¿Cómo estará compuesto el pez por dentro para poder respirar abajo del agua y no ahogarse? Entonces todo eso me va a llevar a una especie de preguntas. Por eso Brailovsky le pone actividades para preguntar. Y después Profe, dice, por ejemplo, sí, yo pensé en hacer una de circo, buenísimo. pero para hacer del circo, para que conozcan los animales y para empezar a ambientar la sala, ¿eso sería una actividad? Claro, obvio, para inventar la sana. Pero mira que no tienen animales ahora. Sí, ahora bueno, Bueno, pero pensá en como para... eso. ¿Cómo? Pensalo a eso, porque si no, no vas a encontrar ningún circo que tenga
que Ah, bueno. tenga, porque a ver, a no ser que vos me digas, no, voy a hacer los circos que se usaban antes. Pasa Claro, que, eso es justo. pasa que Eso es justo. pasa que los circos que tenían animales antes era porque maltrataban a los animales, entonces por eso no hay más circos con animales. O sea, es como que, eh, no sé, es como que quizás si querés hablar de los animales, podés eh, ir acá en Santa Fe está en la Profe, Reserva Ecológica ah, de la UNL, entonces por ahí, ahí podés ver los animales que están ahí en la Reserva Ecológica. No sé, se me ocurre animales de otro lado, que no sea desde el maltrato del animal. Se me ocurre, no sé. ¿y los safaris? O eso también es como, o sea, eso que no se hace acá, pero es algo que se utiliza todavía, creo. O ¿Para sea, niños de dónde? Ahí no, no, también no. está el zoológico de Paraná, que eso lo usan Ah, para los nenes está. chiquitos. Ahí está, el zoológico de Paraná, ahí está. Búsquense cosas o sitúenlo, porque no me digan, no van a hacer safari si acá no hacen safari. Y ahora no me sale el que está acá en Buenos Aires, ¿De apenas Maiken? Ah, de Temaiken, ahí Maikén. está. Bueno, ahí está. Podés hacer un recorte para los niños que viven o bueno, o niños que van a la escuela de acá y tienen la posibilidad de viajar a Temaiken. Ahí puede ser. La Granja Esmeralda era una opción. Sí. Está la otra, la granja, la de los Juanes, que es re linda también. Si no, una idea para hacer circo es más que nada como actividades físicas para los niños. Claro, ahí está. Ahí hay otra opción para circo. Claro, profe, Eso pero yo me sí. decía en el sentido de que tener los animales atados y esas cosas, sino pensé una actividad como para enseñar los animales. Bueno, pero sitúa a los animales en otro contexto, Sí, 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 sí. que no sea a partir del circo. Va, yo porque me parece que no da para enseñar en el nivel inicial algo que se prohibió por maltrato, no, no. Aparte los circos no tienen más animales, pero bueno, capaz que se puede. Ay, no te quiero tirar la idea abajo, pero bueno, te No, doy ya mi me la punto de tiró, vista. profe, yo iba a Ya pensar te otra. la tiré. Ah, Sí, sí, sí. perdón, No, perdón, la había perdón. no, ahora que estábamos hablando, pero sí, sí, tiene razón. Así que bueno, no, también esto de preguntar, porque ya vos que lo hacía y tampoco daba. Así Claro, que sí, bueno, sí. sí, Fíjense sí, ustedes, sí. porque ustedes como educadoras también van a fomentar este tipo de cuidado, el cuidado del medio ambiente, el cuidado de los animales, la protección de los animales. Claro, por eso Profe, sí. Bueno, pero en el caso de los zoológicos también están medios prohibidos. Creo que el de Mendoza lo cerraron por el tema de los maltratos animales. Temaiken tenía unas cosas medias turbias también. El de Santa Fe está Sí, todo destruido, no sé si sigue estando. sí, la Granja de la Esmeralda está destruida. Un asco, Nosotros profe. hace años que Un no asco. vamos La más. granja de las Esmeralda es horrible. Sí, sí, nosotros ya Igual hace ya como... le cerraron a la Granja La Esmeralda. Ay, la cerraron, qué pena. Vamos, no, Profe, viva la patria. profe, puede ser la plaza que está en Esperanza, que hay un lago y ahí hay patos, tortugas. Ah, sí, Puede es ser. genial esa. Sí, puede Esa está ser. bárbara. Bueno, ahí está, Puede ser bueno. esa. Ujú, Bueno, ahí está, ahí hay bárbaro. un recorte, puede ser, por ejemplo, Esa los está, esa animales. estaría bien, digamos, comenzar con Sí, eso. Bárbaro. estaría bien, estaría bien. Sí, ustedes tienen que ver de fomentar, ya les digo, el cuidado, el respeto. Esos son los contenidos, y pónganlo también los contenidos que lo quieren enseñar. Los contenidos que se les llamaba antes actitudinales, esos que fomentan los buenos valores del cuidado y el respeto. Eso pónganlo, porque si no, no me los dejen afuera esos contenidos. No pongan solo contenidos conceptuales, solo conceptos, sino pongan también que ustedes quieren que aprendan actitudes sobre el cuidado del medio ambiente, el cuidado de los animales, del agua, el respeto no sé, por la ciudadanía, no sé. ¿eh? Y después actividades de cierre, que son esas actividades que ustedes han visto quizás en algún que otro jardín, que hacemos muestras, mostramos cómo, no sé, ya que estamos hablando de los animales, mostramos los diferentes animales que construimos en la sala a partir de la visita a tal o cual granja, ¿no es cierto?
Bueno, lo del cierre tiene que ver con eso, con que ellos sean capaces de contarle a la comunidad todo lo que aprendieron de diferentes maneras. Eso puede ser una muestra, o por ejemplo se hace la feria de ciencia a veces, estamos hablando todo sin pandemia. Feria de ciencia, entonces mostramos todo lo que aprendimos sobre ciencia, etcétera, etcétera. Y después, por último, nos queda la evaluación. El último punto que vamos a poner en nuestra planificación es la evaluación. Y ahí en la evaluación vamos a poner la repetición de propuestas, es una forma de evaluar. Vamos a poner las diferentes formas de evaluar. Ustedes saben que en el nivel inicial nosotros no tenemos la prueba de la escuela primaria, sino que nuestra mayor forma de evaluar es la observación, mediante la observación. ¿Y qué vamos a hacer? Por ejemplo, voy a planificar una actividad que la voy a hacer al principio y al final. ¿Para qué? Para que durante todo este proceso yo pueda ver cómo empezó cómo comenzaron y cómo terminó, cómo fueron avanzando en el conocimiento, y ahí van a ver. Se usa mucho la repetición de propuestas, es una técnica muy, muy interesante. Después el análisis de las producciones, todos los trabajos que van haciendo los niños, las producciones plásticas que van haciendo los niños, las voy a ir viendo, analizando y ver cómo va avanzando, cómo se va complejizando su propuesta, sus diferentes trabajos. Y el otro, la observación sistemática del juego. Los juegos que ellos van jugando, los voy observando y viendo y ver qué hablan, qué dicen, cómo lo van nombrando, las diferentes cosas que fuimos haciendo, y así de ese modo voy a evaluar mi informe final. ¿Vieron alguna vez cómo hacer un informe o no? No. Vi el informe de mi hijo, pero de ahí a cómo hacerlo, no. Ay, bueno, ojalá que lo podamos ver. Sí. Profe, le consulto. Esto de la experiencia de evaluación, o sea, lo tenemos que redactar también. No, por lo general en la experiencia de evaluación pongan qué metodología de evaluación utilizarían ustedes para esa unidad didáctica. Me imagino que va a ser, o sea, van a poner evaluación, 2 puntos, observación directa, o estas 3 que están acá, y no mucho más, porque tampoco van a tener mucho para analizar. Por lo general, por ejemplo, mi modo de poner en las evaluaciones, poner los indicadores que después voy a utilizar para hacer mi informe final. ¿Por qué? Porque lo pongo en la evaluación y después a la hora de hacer los informes me queda solamente ver ahí en la unidad didáctica qué evalué, y bueno, y se me hace más fácil hacer mis informes. Pero es mi modo de hacerlo. Tengo mis compañeras que no, que ponen evaluación 2 puntos, observación directa, y también es válido. Pueden poner fotos también. Evaluación pueden ser pueden ser por medio de fotos, videos, etcétera. Genial, profe, gracias. Ay, chicas, qué clase. Yo pensé que iba a ser más cortita esta clase. Y eso que no les di proyecto, que dije, no les voy a dar proyecto para no darle tanto. Pero fue voy a dejar de grabar. Profe, ¿nos va a enseñar su unidad didáctica? Cierto, me había olvidado. Si no me Igual decía. súper interesante, profe. ¿Sí?